Buenas noches a todos desde Paraguay. Le damos la bienvenida a esta actividad de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, el webinar titulado Guerras Contemporáneas y sus contribuciones a los avances en el manejo del trauma vascular. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma por acompañarnos en este evento, por la conexión con nuestro conferencista, el doctor Juan Asensio, en la persona del presidente, el doctor Carlos Chirico, y el coordinador, el doctor Hugo Gómez. Además, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros y Hospicenter, saludar a todos los participantes y paso la coordinación al doctor Hugo Gómez Fernández. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Quisiera empezar agradeciendo también a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por darme este privilegio de coordinar esta conferencia Paraguaya de Cirugía de Trauma, el doctor Chirico, también por ese privilegio, ¿verdad? De poder compartir. Y bueno, darle la bienvenida a todos ustedes. Es para mí un honor poder presentarle a una persona que cambió mi perspectiva en el manejo de las urgencias, ¿verdad? Tenemos muchos años de amistad con Juan, ¿verdad? Y realmente desde la primera vez que le conocí en un congreso en Rosario, Argentina, fue que me entusiasmé y me aferré a esta especialidad que es la cirugía del trauma y del cual aprendí muchísimo, ¿verdad? Asensio realmente es imposible en un corto tiempo. Yo no quiero sacarle tanto tiempo a su presentación. Juan es un profesor netamente docente, ¿verdad? Él no desaprovecha la oportunidad de poder enseñar a quien sea que esté a su lado, no solamente a los médicos, también a los internos, a los estudiantes de medicina, al personal de enfermería, y tiene una trayectoria en cirugía general y cirugía de trauma que muy pocos cirujanos tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Y una de las cosas que más me gustó en Juan es que siempre está dispuesto, sea la hora que sea, a ayudar, aunque sea una cirugía mínima, una laparotomía exploradora por trauma, ¿verdad? Él siempre está allí para enseñar. Ahí nosotros tenemos en pantalla parte de sus títulos actuales. Si pasamos a mencionar sus títulos que obtuvo durante su vida, les vuelvo a decir, no vamos a parar. Él tiene en este momento una lista de 14 libros publicados, ¿verdad? Y un sinnúmero de artículos, ¿verdad? En diferentes revistas de trauma, de cirugía a nivel americano, a nivel mundial. Así que realmente es un referente en el trauma mundial. Y actualmente Creighton, como cirujano general, como profesor de cirugía, como director del programa de trauma, unos artículos de la universidad, era un hospital que tiene un nivel 1 de trauma, que viene a ser el máximo nivel de capacitación o de capacidad en hospitalaria como para manejar pacientes politraumatizados, y es un privilegio para toda la zona de Nebraska y de Omaha, donde él vive, el tenerle allí en ese hospital, porque él ha impulsado el centro de trauma de una manera diferente, de una manera académica, y bueno, yo creo que no tiempo. Juan, adelante, mi amigo, yo te dejo el micrófono y bueno, después vamos a estar recibiendo las preguntas y yo te voy a estar transmitiendo las preguntas que el público va a ir enviando a través del chat interno y bueno, te agradezco mucho, Juan, por el tiempo que has
invertido en preparar esta presentación y en compartir con toda Latinoamérica y parte del mundo que te está escuchando en este momento. Déjeme tratar de poner mis diapositivas aquí, ya que yo no soy muy ducho en esto, pero bueno. Ahí estamos. Muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cirugía, a la Sociedad Paraguaya de Cirugía del Trauma, sus respectivos presidentes y al doctor Hugo Gómez, que fue uno de mis fellows. Es una cosa absolutamente importante cuando la gente sepa de lo que uno hace, porque estar en los Estados Unidos es una cosa muy diferente. Entonces, he tenido siempre la oportunidad de entrenar a muchísimos fellows del mundo entero, de los cuales son 126 de 55 diferentes países y más de 100 fellows de cirugía del trauma y terapia intensiva en los Estados Unidos. En este momento, porque la gente siempre quiere saber de que si hay alguien que va a compartir con ellos algo, de que sea una persona que haya producido académicamente. Entonces, mi número de publicaciones son 581, 81 son 25 libros, son aproximadamente más de 12 millones de dólares en fondos del NIH y del Departamento de Defensa. Soy profesor también de cirugía militar y mis áreas de especialidad siempre han sido cirugía del trauma, que es una cosa que en muchos lugares no existe, pero yo para eso entrené en cirugía cardiotorácica, vascular, terapia intensiva, quemados y también ahora hemos instituido un programa de circulación extracorpórea. Son 166 profesorados invitados mundial, 95 países, y no solo hago el aspecto técnico, quirúrgico, pero también hacemos mucha investigación en ciencias básicas. El doctor Gómez, que fue uno de mis mejores fellows, pasó casi 3 años conmigo y tenemos bastantes publicaciones en conjunto, pues me pidió que compartiera algo y por supuesto lo que me pidió era de que compartiera algo muy importante, que es básicamente el avance del trauma vascular durante las diferentes guerras y contiendas. Y yo he pasado suficiente tiempo en áreas de combate activo, no solo como cirujano, pero también como en otras capacidades en mi pasado. Entonces vamos a tratar de entretenerle y quizás pues mostrarle algo de cómo se ha desarrollado la atención al trauma vascular debido a las diferentes guerras contemporáneas. Siempre, como yo me crié en Chicago, siempre bien honrar al doctor Friark, que fue el primero en que creó un centro de trauma, un servicio de trauma en Cook County Hospital, donde yo tuve entrenamiento en el año 1964 y en el año 66 fue el primer centro de cirugía del trauma de los Estados Unidos. En mi capacidad ahora yo tengo 4 diferentes centros de trauma bajo mi control y aquí se demuestra Friark, que es el Cook County Hospital, que ustedes pueden ver aquí, básicamente un hospital que siempre fue creado por mi escuela de medicina Rush. Hay libros escritos acerca de él y aquí está el doctor Friark, que era un cirujano increíblemente activo. Y yo también pues llevo el título de profesor Friark distinguido. Algunos de los títulos míos que simplemente lo único que hacen es traducirse en más dolores de cabeza y responsabilidades que me quitan cierto tiempo de lo que yo verdaderamente me gusta hacer, que es operar. Y muchos de mis fellows han participado conmigo, han visto cómo yo he operado a través de mi carrera. Como decía William Stewart Halsted, quizás la fundación principal en cirugía es el manejo de los vasos sanguíneos lesionados. William Stewart Halsted, el padre de la cirugía norteamericana contemporánea. Y básicamente hay una sociedad de cirugía, del Halsted Surgical Society, del cual yo me honro ser miembro, solamente para jefes de departamento y decanos y gente que haya contribuido algo, pero es una sociedad absolutamente increíble. Como decía también Hipócrates, deje aquel que quiera ser cirujano que vaya a la guerra, y eso básicamente está muy bien enmarcado en muchos de nosotros. En esta presentación, que es parte de un estudio publicado en la revista o en el jornal de cirugía del trauma europeo, nosotros revisamos las guerras del siglo XX y la guerra del siglo
XXI, básicamente para ver cómo se había desarrollado la atención a manejo del trauma vascular. Desde los tiempos del papiro de Edmund Smith, que básicamente fue creado por Amenhotep, el cirujano de los faraones, ya se habían mencionado, pues, por supuesto, lesiones obtenidas en guerras y combates, y ahí hay un caso, no solo de trauma esofágico, y menciono esto porque el doctor Gómez es coautor conmigo de la serie más grande mundial con 405 traumatismos esofágicos penetrantes, entre otras cuantas series en trauma vascular. Consecuentemente, si repasamos la historia mundial, podemos ver que en el diccionario de guerras de Cone, el cual todavía tiene que ser actualizado, no se actualiza muy frecuentemente, más de 3.700 años de historia, han habido más de 3.010 guerras. Consecuentemente, es un periodo como de 60 años en el cual no hubo algún tipo de guerra o contienda en la historia mundial. La Primera Guerra Mundial fue absolutamente importantísima, una guerra que duró 4 años y que rindió aproximadamente 37 millones de personas muertas. Ahí empieza hasta cierto punto el primer esfuerzo para recopilar datos de lo que era traumatismos vasculares. La Segunda Guerra Mundial todavía de más envergadura, con casi 85 millones de muertos, que es verdaderamente la última cifra la cual se ha visto. Aquí se demuestra el cementerio de Colville-sur-Mer, por encima de la playa de Omaha Beach, en Normandía, donde están enterrados muchos de los soldados que participaron en la invasión de Normandía. Por supuesto, hay una serie de diferentes desarrollos de en las guerras de los siglos XX y XXI. Los rifles automáticos, los proyectiles de alta velocidad, las municiones de artillería con más habilidad explosiva y capacidad de fragmentación, artillería que puede lanzar proyectiles a larga distancia, aparatos antipersonales, minas, y ahora los nuevos dispositivos improvisados que se utilizaron muy bien en Irak, sobre todo, y hasta cierto punto en Afganistán. Y yo, estando en ambos de esos países, pude atender a bastantes de estos soldados, predominantemente norteamericanos, pero aliados, que habían sido lesionados de este modo. Los explosivos formados y penetrantes es otro tipo de manera de lesionar a los soldados, y muchas personas no verdaderamente lo conocen. Esto es básicamente las armas que todavía se utilizan. Por supuesto, esta es fotografía de las Fuerzas Armadas, el clásico AK-47 con una velocidad de 2.750 pies desde que hace el proyectil sale del cañón. El fusil americano M16 con sus varias variaciones, 3.250 pies por segundo, granadas de fragmentación, granadas de fósforo, y esto es, por supuesto, explosivos de alta velocidad que todavía siguen siendo utilizados. En la guerra de Vietnam, que es básicamente a donde todo el desarrollo de la cirugía del trauma se cristalizó, se utilizaron este tipo de flechas. Esta es la versión norteamericana y la versión soviética, las cuales se lanzaban en proyectiles de artillería. Los famosos palos de punji, los cuales los vietnamitas cubrían con excremento. Las minas de Claymore, que todavía se utilizan y se siguen utilizando, distribuyen 836 bolas de acero, y este es el efecto de las minas de Claymore. Todo eso todavía se sigue utilizando. Estos son los helicópteros con los cuales yo he sido muy bien familiarizados, los Hueys, que todavía en algunos países funcionan. Aquí se demuestran saliendo de diferentes bases. No solo pues servían como aerotransportación para los heridos en Vietnam, y ahora, por supuesto, con la adición de diferentes cohetes, pues también servían como una plataforma de ataque. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron grandes piezas de artillería y por primera vez campos de fuego cruzado con ametralladoras de calibre 50, lo cual causaban en las famosas cargas una serie de décimas a diferentes fuerzas armadas. Estas son las piezas de artillería que se utilizan hoy en día de 155 milímetros, y básicamente estas piezas pues causan grandísimos estragos. Hay piezas de 175 milímetros. Estas son las minas en las cuales yo he tenido la oportunidad de operar a muchos soldados, sobre todo como soy asesor de
de los militares de Turquía, España, Colombia y México hemos visto muchísimos de estos problemas. Colombia es el segundo país más minado del mundo después de Vietnam y hasta ciertas partes de Camboya. Estos son diferentes proyectiles de artillería que los insurgentes iraquíes pues recopilaban y después las hacían como si fuera una serie de explosivos que podían detonar. Y muy inteligentes porque ellos podían recobrar estos proyectiles que no habían explotado y utilizando sus conocimientos de ingeniería, pues los podían detonar con teléfonos. Entonces vamos a hablar de las guerras del siglo XX, empezando con la guerra ruso-japonesa de 1904 y culminando con la primera versión de la guerra del Golfo Pérsico. En esta primera guerra, McPherson analizó 2005 soldados rusos japoneses lesionados. Él era un inglés y básicamente comprobó la frecuencia de trauma vascular de 2.4%. Durante las guerras serbo-turcas y serbo-bulgarias, el famoso Vojislav Subotic fue el primero en reportar una serie comprensiva de trauma vascular. Por supuesto, en ese entonces no había un transporte rápido. Él se dedicó entonces a ver exactamente cómo podía componer las complicaciones de los soldados que llegaban de una manera tardía. Este es el famoso Vojislav Subotic. Hay una escuela de medicina en Belgrado, al cual yo he sido invitado, pero desgraciadamente por asuntos políticos no he podido ir a Serbia. He ido a Croacia, he ido a Eslovenia, pero nunca he podido ir a Serbia, y eso será el año que viene, si Dios lo permite. Este es el estudio clásico que apareció en Lancet, y él básicamente describe las fístulas arteriovenosas penetrantes. Estas son imágenes de las diferentes guerras. Este es un estudio absolutamente increíble, es descriptivo y corto, pero tiene una contundencia increíble porque él dice de que estas fístulas y estas complicaciones nunca se van a subsanar, sino que hay que operarlas. En su primera serie, que consistía de 77 pacientes con pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas, él pudo manejar por ligadura 45 vasos y empezó también a manejar las venas y tratando de repararlas. El manejo pudo componer a 32 vasos sanguíneos, incluyendo 8 arterias, 9 venas, y lo que le llamaban circular suture, que es una anastomosis semicircular. Él pudo componer este siguiente. Este es uno de los estudios más clásicos que básicamente impulsa el campo del manejo de traumatismos vasculares. Pudo intervenir en 60 arterias, 17 venas, esta es en otra serie, y al mismo tiempo comenzó con 32 arteriorafias, 13 venorafias y ligó a 22 arterias femorales, que era básicamente la manera de atender estos casos. Más sin embargo, pudo reparar a 11. Consecuentemente, él propuso que había que intervenir a las complicaciones de estos pacientes. Él no los recibía inmediatamente porque ofrecían muy pocas oportunidades de cura espontánea y generalmente pues podían estar presentes por mucho tiempo y causar poco problema hasta un poco más tardío. Y eso nosotros hemos enfocado ahora, que tenemos 2 publicaciones que están por salir, una en el Journal of Vascular Surgery acerca de las complicaciones cardíacas de fístulas arteriovenosas por trauma penetrante a largo plazo, y otro es un estudio en Annals of Vascular Surgery hablando de fístulas arteriovenosas postraumáticas. En la Primera Guerra Mundial se puede ver de que había muchísimos ataques con respecto al uso de los gases venenosos que básicamente causaban un fallo pulmonar increíble y quemaduras. Y muy importante saber de que aquí se demuestran soldados franceses, soldados británicos, soldados alemanes, y la guerra es básicamente un experimento de hombres de alta edad para que los jóvenes vayan entonces a morir. El mismo tipo de ambulancia que manejaba Ernest Hemingway durante la Primera Guerra Mundial es el mismo tipo de ambulancia que hoy en día se sigue utilizando, y básicamente transportaban a los soldados lo más rápidamente posible. Esto es la herencia del barón Jean-Dominique Larrey, el cirujano personal de Napoleón, el cual inventó la ambulancia volante y ayudó a salvar a bastantes pacientes en las contiendas napoleónicas. Por primera vez se utilizó, por supuesto, la rengenología por William Röntgen, los primeros diapositivos o radiografías para localizar a los proyectiles. Aquí se demuestra también que los hospitales eran subterráneos, consecuentemente, como no habían antibióticos, había una alta
frecuencia de infecciones de tejidos blandos. Los alemanes sabían y habían tratado de componer traumas vasculares. Estos son pacientes que básicamente habían muerto por gases venenosos, pero eran hospitales de campaña bastante rudimentarios. Los soldados llegaban de una manera muy demorada. Ya esto es uno de los hospitales de campaña ya un poco alejado, gracias a Sir Benjamin Soutar, el cual fue el primero en hacer laparotomías en el campo de batalla en Bélgica. Él es miembro honorario de la Sociedad Británica de Cirugía, del cual yo también me encuentro con ese mismo honor. Y fue las primeras exploraciones que él se hizo. Este es uno de los libros de su experiencia. Aquí se muestra él operando, por supuesto, sin utilizar guantes, aunque ya existían, debido al desarrollo de este tipo de barrera y precaución de William Halsted. Aquí ya él se demuestra entrando en el edificio del Royal College of Surgeons of England en Lincoln Inns Field en Londres. Por supuesto, Sir George Makins, también miembro honorario del Royal College of Surgeons in England, publica por primera vez el libro que se llama Gunshot Wound Injuries, balazos a los vasos sanguíneos. Esto es simplemente una recopilación. Él no podía hacer mucho, pero empezó con observar y describir las diferentes lesiones, contusiones de vasos sanguíneos, descripción de embolismo, naturaleza de las heridas, los efectos de primera y secundaria hemorragia y falsos aneurismas. Aquí se demuestra solamente hay 6 diferentes ilustraciones. Aquí hay aneurismas de la subclavia, de la carótida, y por supuesto esto es un coágulo, porque los primeros shunts para el manejo de trauma vascular se utilizaron en la Primera Guerra Mundial por el famoso Theodore Touffier, el separador, el cual básicamente trataba de restaurar el flujo. Makins hizo describió por supuesto los signos, los síntomas de lesiones vasculares y también adicionó a una descripción de lo que era la fístula arteriovenosa y la separó de lo que se llamó una varice arteriovenosa. Por supuesto, él agrupó los diferentes vasos sanguíneos de acuerdo a las regiones anatómicas y los aneurismas y fístulas arteriovenosas los clasificó como complicaciones. Y se demuestra en su reporte original el número de diferentes lesiones que él pudo recuperar. Por primera vez se trató de utilizar anticoagulación, pero se utilizó simplemente de una manera limitada. Eso se abandonó hasta cierto punto en la Segunda Guerra Mundial. Y pudo colectar y agrupar 1.202 casos, de los cuales solamente se pudieron reparar con puntos simples o arteriografía simple 31 de estos vasos sanguíneos. Bowlby y Wallace también describen en este estudio seminal en el British Medical Journal el manejo naciente de trauma vascular. Describe de nuevo la frecuencia y pudo ver que solamente de una frecuencia de 1.3% de arterias exploradas y ligadas, y describe una frecuencia de muy baja de estos pacientes. Ojo que muchos de estos pacientes se desangraban en el campo de batalla. Maurer, del servicio francés, pudo determinar que en 8.000 casos había una frecuencia de 7% de lesiones venosas aisladas y una frecuencia de 4.6% de lesiones arteriales aisladas. Mignon, en el servicio de la guerra, el francés acumuló un total de 399 lesiones vasculares con una frecuencia de 2%. En la historia francesa original, de más de 2 millones de lesionados, se describieron 6.397 lesiones vasculares con una frecuencia de 1%. Los alemanes, aunque mucho menos tuvo su distribución publicada, describieron 74 lesiones arteriales, más sin embargo es sabido de que ellos sí también reparaban los vasos sanguíneos. Muy importante el conocer las contribuciones de Rodolfo Matas, hispano de New Orleans, de ascendencia española, que básicamente revisó de una manera exhaustiva toda la experiencia de trauma vascular durante la Primera Guerra Mundial y calculó que la frecuencia era muchísimo más alta. Por eso es de que se veía la mortalidad tan alta, más sin embargo no podían llegar. Y solamente 2% de estos pacientes podían ser admitidos con aneurismas, pseudoaneurismas
y una altísima incidencia. Él básicamente trata de impulsar a que se desarrolle un programa para atender a estos pacientes lesionados, y por eso se envía a Bertram Bernheim de New York, que había trabajado mucho en este campo con Alexis Carrel. Sin embargo, debido a la falta de suturas, debido a la falta de esterilidad, etcétera, no pudo desarrollar ese programa. Y él dice y confiesa de que falló en crear este programa porque las oportunidades para llevar a cabo los procedimientos más modernos, y ojo que él había trabajado con Carrel, era importante y inconspicuo. Makins publica por primera vez un estudio en el British Journal of Surgery, y dando la lectura de Bradshaw, de la cual yo estoy nominado para dar dentro de 3 años, describe un paso muy importante. En la presencia de lesiones arteriales que se requiere una ligadura, también se debía de ligar la vena acompañante para promover un flujo arterial mejor. Esto fue uno de sus graves errores, de los pocos que cometió. Más sin embargo, Rudolf Matas inmediatamente contrarrestó, y de acuerdo a eso pudo describir la frecuencia de gangrena periférica que se aumentaba cuando había ligadura de la vena acompañante. Aquí se demuestra a Rodolfo Matas recibiendo la Orden de Mérito Científico de Carlos Finlay de la Academia Cubana de Ciencias, que ya se había constituido en el año 1755. Tuffier, por supuesto, trata y empieza a utilizar estos shunts con tubos de magnesio y vitalio, los cuales sí conducían el flujo, y no había necesariamente la heparina para darle a estos pacientes, y además esto no era permanente, y por eso es que en la previa fotografía se puede demostrar que estos shunts habían, pues por supuesto, habían sido ocluidos por los coágulos. Pear, del famoso pinza y de reparación de trauma hepático. Hafner también describió muchísimo. José Goyanes, el primer autotransplante de la vena safena para manejar una lesión de aneurisma de arteria poplitea. Lexer y Jaeger, los cuales llevaron a cargo anastomosis, y Claude Guthrie y Alexis Carrel, por supuesto, también contribuyeron muchísimo. Este es una técnica de anastomosis arterial utilizando redondeles o anillos de magnesio de Pear en 1900. Hofner fue capaz de hacer anastomosis vasculares en 4 de 6 arterias, y pudo manejarlas de esta manera. Aún pudo tratar de reemplazar un segmento de arteria carótida utilizando un shunt. Goyanes, primer injerto de vena en una arteria, la vena poplitea, se utilizó, y aquí es la descripción original en la revista del Siglo Médico y Española, y cómo se titula el estudio. Lexer injertó una vena safena en una arteria en el brazo, y Alexis Carrel y Charles Claude Guthrie, que también participaron en la Primera Guerra Mundial, fueron los primeros en establecer algunos de los principios básicos en trauma vascular. Aquí se demuestra la sutura el triangular de Carrel, que todavía se utiliza en ciertos casos para hacer anastomosis de vasos más pequeños. Mauquot y Sencer también describieron desde la experiencia francesa de la Primera Guerra Mundial casos de suturas primarias de lesiones arteriales. Eisendrath de Alemania, Van Haver también describieron varios de sus casos durante esta guerra. Más sin embargo, George Makins solamente pudo coleccionar 39 casos de reparos primarios durante la Primera Guerra Mundial. Después que se acaba la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos, en noviembre 11 es el Día de los Veteranos, ellos habían tratado de documentar y describir el manejo. Más sin embargo, no tomó mucho tiempo, y estas son diapositivas que, por supuesto, ilustran la alegría de muchos diferentes países al terminar la guerra, que básicamente se había creado para terminar todas las otras guerras. Pero muy rápidamente, entonces, procedemos en el año 39 a la Segunda Guerra Mundial. Aquí se demuestra el grupo de enfermeros de campaña en Normandía. Esto es uno de los hospitales en los teatros asiáticos
Este es Norman Bethune, un cirujano canadiense, y las mismas ambulancias, por supuesto, quizás con mejor equipamiento. Esta es la guerra ya cuando se había entrado por Omaha Beach, bastante dificultoso transportar a estos soldados. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial tomaba 10 horas para que un soldado llegara a la atención definitiva. Y en Corea esto fueron 9 horas. Por primera vez los bancos sanguíneos se empezaron a utilizar, aunque ya desde la Primera Guerra Mundial se había utilizado el uso del plasma. Y muy importante porque siempre todos los soldados, después de que donan sangre, la reemplazan con buenas bebidas alcohólicas. Aquí es la atención al paciente inmediatamente en el campo de batalla asiático, los vendajes de combate o ABD pads que se originaron en la Primera Guerra Mundial. El uso del plasma, Ed Churchill, el cual ya también voy a dar la conferencia honorable de Churchill ya para el año 2021 en el Colegio Norteamericano de Cirugía del Trauma, ya se había dicho que de acuerdo a los revisos los estudios fisiológicos durante la Primera Guerra Mundial de Walter Cannon, que plasma era importante, pero que había que controlar el sangrado, impulsa el uso de administrar sangre compuesta. Otra vez Norman Bethune atendiendo a soldados en las campañas asiáticas. Las condiciones, por supuesto, bastante paupérrimas, pero por lo menos había tiendas de campaña y los hospitales estaban sobre tierra. Y esta es la manera de aerotransportar a los pacientes en los famosos aviones DC-3 en el campo europeo, iban todos a Inglaterra. La primera serie que es muy importante, que describe el matrimonio del manejo de trauma vascular en la arena civil y militar, es por Mims Gage, una de las personas que más trabajó con Rudolf Matas en Tulane University. Este es el estudio clásico de Michael DeBakey en Fiorindo Simeone, aunque DeBakey no operó mucho en la Segunda Guerra Mundial, compiló un artículo muy importante con 2.400 casos de traumatismos vasculares, calculó la frecuencia y, por supuesto, él pudo ver que la vasta mayoría, este es el primer reporte preliminario, eran lesiones de miembros superiores e inferiores, ya que cualquier lesión vascular, ya bien sea en el cuello o intracavitaria, estos pacientes se desangraban. Aquí se puede ver que había una gran demora. Es más, él pudo correlacionar una demora de 1 a 10 horas con una alta tasa de amputación, casi 37%, pero si habían sobrepasado 20 horas, la tasa de amputación era 63%. La figura que más se cita es casi 44% de traumatismos arteriales, los cuales generalmente se ligaban, porque no había manera, no había suturas, y entonces él comenta, la terapia de trauma vascular debe de iniciarse con la premisa de que el restauramiento del flujo sanguíneo a través del canal original es una necesidad. Empieza entonces a tratar de decidir cuál era el tiempo primordial y llegan a discernir que era entre 6 y 8 horas. Y tomó entonces hasta el año 1949, en el cual el famoso Dr. Welch hizo un estudio en animales en el cual se define que 6 horas es el tiempo máximo con hipoperfusión. Más sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, tomaba hasta más de 12 horas. Comenta en su estudio final que es claro que no otro procedimiento, nada más que la ligadura, es aplicable a la mayoría de las lesiones vasculares, con las cuales son muy comunes en la experiencia de los cirujanos. No es un procedimiento que quisiéramos hacer, es un procedimiento el cual tenemos que hacer para salvarle la vida a estos doctores, a estos soldados, controlar la hemorragia y, por supuesto, él hubiese optado en repararlas. En 2.471 casos que él compiló, aquí se ve las diferentes frecuencias de diferentes lesiones que había reportado, solamente 81 pudieron tener reparos. A la vasta mayoría de esos 79 casos fueron reparaciones primarias con 2 o 3 o 4 puntos y solamente 3 hubieron con anastomosis término-terminal. Boyden es un cirujano joven que llega a las playas de Normandía y en la misma playa, en un pequeño hospital de campaña, pudo componer una lesión de arteria femoral, una fístula arteriovenosa por la cual fue premiado.
Esto es comunicación personal de Norman Rich, el cual es el originador del registro de trauma vascular de la guerra de Vietnam, y básicamente fue premiado con uno de los 6 pequeños equipos para el manejo de trauma vascular, que consistía de 2 tubos de Blakemore, el cual fue mi profesor, 2 forceps y 2 pequeñas ámpulas de heparina. Y con 6 de esos equipos fue que la invasión anfibia más grande del mundo se lanzó contra Francia. Victor Cetynski, con el cual tuve la oportunidad de conocer, fue el primero en diseñar una pinza de oclusión parcial. Él donó todos sus fondos de esta pinza, y yo tengo fotografías o facsímiles. Él nunca retuvo el modelo original en mis records. Cetynski, a lo largo con Alden Harkin, Dwight Harkin, removieron 146 proyectiles intracardíacos sin una sola mortalidad. Y es una lástima que no tenemos el tiempo para compartir ese video. Blakemore, un hombre muy interesante, que fue mi profesor, trata de otra vez resucitar los shunts que había utilizado Tuffier, mas sin embargo, cuando trató de poner injertos venosos, una tasa de amputación de 58%. Ese es Arthur Blakemore, el del Senstacken Blakemore tube. Estos son los tubos de Vitalio que él trató de modificar e invaginó un injerto de vena safena, y aquí se demuestra entonces también cómo trataban de hacer estas anastomosis sin suturas, y este es parte de los pequeños equipos de cirugía vascular que llegaron a Normandía. Ogilvy, del famoso syndrome, describe la necesidad de masiva transfusión, ligar estos vasos sanguíneos, empezó a tratar de resecar los ganglios para que no hubiera vasoconstricción, mas sin embargo eso nunca sirvió, y dice que comparte de que no se debía de ligar la vena acompañante. Cole and Neal describe lesiones vasculares en las extremidades por guerra anfibia. Cole demuestra entonces de que habían pacientes los cuales habían podido tener hemorragias, y de los 984 lesiones por batalla anfibia, solamente se demuestran muy pocos que pudieron sobrevivir sin amputación. De las 4 arterias femorales, 4 fueron amputadas, 3 por poplitea. Una vena poplitea se pudo resolver por ligadura, y una arteria subclavia que sangró de una manera demorada la pudieron componer. Daniel Elkin, jefe del departamento de cirugía de Grady Memorial Hospital, el profesor de mi amigo David Feliciano, famoso cirujano torácico, que nos compartió muchísimo sus experiencias en el manejo de empiema, reportó solamente 10 lesiones vasculares en el campo de batalla en su experiencia, pero él creó 3 hospitales en los Estados Unidos nada más dedicados al manejo de trauma vascular, y estos solamente fueron 10 fístulas arteriovenosas. Él tiene su propio libro. Hay una serie de libros militares que describen la experiencia norteamericana de cirugía de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está Michael DeBakey, al cual yo tuve el honor de conocer, y también al profesor Tenton Cooley. Este es el volumen de trauma vascular que salió de la Segunda Guerra Mundial. Charles Robb, el cual estuve con él como en la misma facultad de la Escuela Médico-Militar, es un cirujano que es la persona tras la cual se modeló el famoso caso de el famoso detective de Ian Fleming. Y aquí se demuestra Harris Schumacher, el de la maniobra del pinzamiento de venas cavas intrapericárdicas. 007 o James Bond es básicamente Charles Robb. Carlton Mathewson participó, fue profesor de Norman Rich en Stanford University, y participó en el campo de batalla europeo y describió varias series. Muy importante es la serie de Band of Brothers, que básicamente todos los casos de trauma vascular que se encuentran ahí en Saving Private Ryan son casos míos que se le donaron a Steven Spielberg y a Tom Hanks. Y aquí se demuestra un señor que fue como mi abuelo, Frank Percante, en el libro tan famoso de Band of Brothers, en el cual básicamente se describieron las experiencias.
él recibió una lesión vascular, recibió una reparación muy simple de arterias femorales. Vamos ahora a la guerra de Corea, los famosos helicópteros que todos han visto en la serie de MASH. Solamente habían 6 en el país completamente y no volaban sino solamente durante el día. Aquí se demuestra también de que habían diferentes combatientes que se ayudaban, los mismos enfermeros de combate utilizando plasma, otro enfermero de combate que va a asistir a otro soldado y también es lesionados. Los hospitales también bastante paupérrimas con condiciones, pero ahí se empezaron a hacer muchísimo tramo vascular. Esta es una de las primeras fotografías de un reparo vascular de 1952. Esta fotografía fue compartida en el American College of Surgeons y se demuestra el injerto. Y básicamente este paciente tuvo su reparo en la arteria poplitea completamente funcional hasta que falleció. Hubo una serie de diferentes cirujanos que eran desafiantes, entre ellos Ed Yankee, Sam Seeley, John Malone Howard, que fue uno de mis, técnicamente mi profesor cuando empecé mi carrera, Frank Spencer, jefe del departamento de cirugía de New York University, y Carl Hughes. Estos, básicamente, aquí se muestra el coronel Hughes, el primero que demuestra el uso de un balón para ocluir arterias, o el famoso REBOA. Él lo describe en 3 pacientes en el año 1952. Entonces, ellos, las normas de las Fuerzas Armadas eran de que había que ligar estas arterias. Sin embargo, ellos habían estudiado y sabían de que había muchísimas y hartas oportunidades para mejorar no solo la tasa de sobrevida, pero la tasa de salvar extremidades. La vasta mayoría de estas lesiones eran de las extremidades y algunas arterias carotídeas. Consecuentemente, a pesar de que ellos fueron sancionados, pudieron demostrar que reparación de arterias femorales bajaba la tasa de amputación a 14% en comparación con más de 48% en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se puede ver que también los mejores resultados se obtenían en 9 horas. Ojo que lesiones de arteria poplitea en campo de combate, aún en el campo civil, tienen una muy alta incidencia o frecuencia de amputación. En este estudio publicado en Annals of Surgery se pudo ver de que entonces el número de diferentes de técnicas había ampliado. Arteriografía, anastomosis primarias, injertos de venas afenas. Y aquí se puede ver que a medida de que esto empezaba a aumentar, por primera vez se reporta una anastomosis exitosa de arteria carótida. Este es el primero, uno de los clásicos artículos. Otros se adicionan, incluyendo John Malone Howard. Y aquí él desarrolla el primer equipo de investigaciones en el campo de batalla de Corea. Consistía de ver todos los casos vasculares de 46 estudios, 46 hospitales. Primera vez, 93% de resultados satisfactorios y una tasa de 7% en 75 lesiones vasculares. Inouye también empieza a reportar los 3 primeros casos de arterias subclavias y carótidas comunes, y en comparación entonces con una tasa de amputación de 48 y 62%, reparos primarios disminuyen a la tasa de amputación a 7%. Ojo que se empieza a disminuir el número de vasos sanguíneos ligados. Este es John Howard, el cual era solamente uno de los 2 o 3 cirujanos que habían recibido la certificación del board. En esta presentación no incluyo hojas escritas porque él llevó las primeras pinzas vasculares, las pinzas de Potts, un egresado también de mi escuela de medicina de Rush, y básicamente ellos le pidieron a la compañía que los estaba haciendo que les diera 7 pares. La compañía rehusó y ellos falsificaron documentos y forzaron a que esta compañía les hiciera las pinzas. Él llegó con 7 sets de 2 pinzas cada uno y básicamente por poco lo asaltan para que los distribuyera. Este es el libro, el volumen 3, que habla acerca del trauma vascular. Haskell Zipperman también demuestra, ¿no?, de que se reparaban más que se ligaran y solamente hubieron 41 amputaciones basado en traumatismo de arterias axilares, braquiales
en femoropopleteas. Haskell Zimmerman también demuestra un descenso enorme, estadísticamente significativo, en la tasa de amputación y, por supuesto, empieza a investigar el impacto de lesiones ortopédicas asociadas. Este es otro de sus estudios. Este es el estudio clásico de Carl Hughes, los cuales empieza por primera vez a reparar venas, 4 reportes de trauma de arteria común y la primera arteria ilíaca, los cuales sobreviven. Estos son los diferentes principios que se cristalizaron, que todos nosotros utilizamos en el manejo de trauma vascular hoy en día. Ojo que en ese entonces se utilizaban suturas de seda, no había polipropileno ni suturas de monofilamento, y por supuesto el uso de fasciotomías y la importante definición de cómo hacer un puente, sobre todo cuando había una coyuntura. Se demuestra entonces que disminuye 11% el nivel de amputaciones. Se empezaron a utilizar injertos homólogos de soldados que fallecían, se les extirparon las arterias, se le ponían en glutaraldehyde y algunas veces en whisky y se implantaban. Muy importante porque en esta serie hay 7 carótidas que sobreviven y hasta una aorta abdominal. Frank Spencer reporta otra vez su propia experiencia. Muy pocos vasos ligados en anticipación a amputación, y como siempre se puede ver, la tasa de amputación por arterias popliteas sigue siendo extremadamente alta. Otros estudios más, entonces se puede demostrar de que solamente se ligaron de estos 304 pacientes, 35 arterias, y la tasa de amputación sigue bastante baja. Epienki por primera vez ve las complicaciones de los injertos homólogos, los cuales fallaban tardíamente, y entonces se decide no utilizarlos más. Cuthbert Owens, también muy famoso por sus descripciones de la nutrición parenteral, describe su experiencia. Vamos ahora a la guerra de Vietnam. Este es el monumento a los 3 soldados. Ojo de que este es el caucásico, el afroamericano, el hispano, y fallan los asiático-americanos y los indios norteamericanos que también contribuyeron. En Vietnam, la tasa de mortalidad o los muertos fueron 59,000. Por supuesto de que eso es todavía muchísimo peor por los embates de los diferentes defoliantes. Hubieron 345,000 lesionados. Durante la guerra civil, 33% de la guerra civil norteamericana de los soldados lesionados morían, más sin embargo en Vietnam, que fue la primera guerra donde todos los combatientes tenían fusiles automáticos, la tasa de mortalidad disminuye. Y más importante, aquí se puede ver el tiempo de lesión al tiempo para recibir cirugía definitiva. En Vietnam, 1.4 horas. El curso de ATLS se describió por un cirujano ortopédico de Creighton University, afroamericano, y básicamente, pero esto viene, lo que se llama la hora dorada, viene de la habilidad de transportar a soldados norteamericanos. Y se muestra que es un país muy agreste, con muchas montañas, muy pocos caminos, consecuentemente, por eso era de que los helicópteros eran la nueva caballería. Diferentes maneras había que crear para extraer a estos soldados lesionados. También un país bastante fangoso. Esto es una extracción ya, no solo de soldados lesionados, pero ya de soldados que habían fallecido. Estas son fotografías originales de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Estos son dispositivos antipersonal. Esto es lo que se llama toe popper, que es un proyectil que se suspende entre 2 tiras alámbricas y hay una puntilla. El soldado norteamericano pisa la puntilla, dispara el proyectil y esto es lo que pasa. Múltiples lesiones de calibre de AK-47. Esto es básicamente lo que pasa cuando hay trozos de mortero que impactan a los soldados. Este también es un proyectil de artillería. Soldados, ya estos cadáveres, los cuales básicamente pisan minas y impactos directos a proyectiles con lesiones tóraco-abdominales. Este es el tipo de lesión que es muy diferente a las lesiones que se vieron en Irak y Afganistán. Un soldado que saca la cabeza de uno de los
de los vehículos blindados y recibe este balazo proyectil. Básicamente es el tipo de lecciones. El registro de Vietnam vascular, otra vez se puede ver que es nuestra guerra más dolorosa, pero en las cuales se han hecho los mejores avances en cirugía del trauma. Estos helicópteros verdaderamente salvaron muchísimas vidas y todos los veteranos de Vietnam, todos conocemos el sonido de estos helicópteros que servían para evacuar o ayudar a aquellos en el campo de batalla. Este sistema evacuó a más de 900,000 lesionados, no solo vietnamitas, norteamericanos y soldados aliados, otra vez en 1.4 horas. Este es Norman Rich, el cual ha sido mi mentor y me ha pasado a mí el batón para que yo siga enseñando el manejo del trauma vascular a nivel mundial. Él estaba muy consciente de las contribuciones de la Primera, Segunda Guerra Mundial y Corea. Carl Hughes también fue uno de sus mentores y creó este registro. Él operó activamente más de 400 cirujanos que fueron mis profesores. Después contribuyeron sus diferentes casos. Y esta es la larga línea. Michael DeBakey se lo pasa a Carl Hughes se lo pasa a Norman Rich y Norman Rich me lo ha pasado. Él está ahora tratando de revisar, ya que tiene cáncer de mama por la exposición a los defoliantes como el agente naranja y varios otros. El Brigadier General Thomas Whalen fue uno de los colegas del padre de Esteban Foianini, que también fue uno de mis residentes, y básicamente ellos contribuyeron muchísimo y por supuesto importante de que esto sea mencionado. Diferentes objetos removidos, ¿no?, de Norman Rich, incluyendo bungee sticks, ¿no? Y aquí se demuestra esta foto que él me ha pasado, fotos originales de la facultad original de la Escuela Médico Militar. Este es Harry Schumacher, Charles Robb, el cual es el prototipo para James Bond, y es importantísimo conocer de las contribuciones de otros hispanos. Juan Leonel Villavicencio de México, amigo de muchísimos años, y básicamente esta foto yo la tengo enmarcada al igual de esta de Norman Rich, que incidentalmente es hermano de fraternidad de mi hijo mayor. Aquí es una foto que tomamos, Norman Rich con Michael DeBakey. Por supuesto, este tipo de esfuerzo para coleccionar todos estos casos fue absolutamente importante. Todos los veteranos de la guerra de Vietnam que sufrieron, y a más de 7,500, cuando se le da esta tarjeta, y todos recibieron su seguimiento en Walter Reed. Esto contribuyó al primer al libro que hizo ver la luz del día, 1971, basado en trauma vascular, de Norman Rich y del doctor Frank Spencer, que estuvo en la guerra de Corea. Y es también la dedicatoria que él me ha dado 2 de sus volúmenes, y la lista de muchos de estos cirujanos que fueron mis profesores en ese tiempo. Se demuestra el tipo de tabulación, otro de los diferentes hospitales. Este es el hospital Ann Kay, que fue el que más lesionados recibió en los altiplanos de la zona número 2 de combate, donde estaba basado la primera caballería aérea. Aquí hay una serie de diferentes profesores, varios que fueron profesores míos, como Sid Levitsky, James Gorman, George Levinson, que estuvo en la facultad conmigo en la Universidad del Sur de California y está vivo, y cada vez que yo voy a Hawái siempre nos encontramos. Él utilizó mucho el uso del Doppler y lo avanzó. La primera serie de Norman Rich, 1000 casos, se puede ver, ¿no?, los diferentes agentes de lesiones. Agrupa de nuevo siguiendo, ¿no?, la metodología de sus ancestros, Makins y DeBakey. Solamente 1.5% de arterias fueron ligadas. La vasta mayoría fueron compuestas primariamente o por anastomosis, injertos de venas apenas, etc. Y la tasa de amputación. Ojo, en la Primera Guerra Mundial, en que todos los combatientes tenían fusiles automáticos, pues bueno, pudo bajar la tasa de amputación. Análisis de complicaciones, y se puede ver, ¿no?, que la gente que habían sido amputada tenían lesiones asociadas de nervios periféricos, lesiones ortopédicas y, por supuesto, lesiones venosas. La tasa de mortalidad en 1000 pacientes, 1.7%, y la tasa de amputación, 13.5%, que es básicamente envidiable. Billy Amato describen la tasa de sobrevida de 138 lesiones de aorta,
de las cuales 39 sobrevivieron para ser reparadas, y se puede ver que la tasa de mortalidad en aquellos los cuales pudieron llegar a ser reparados era de 30%, absolutamente envidiable. Cohen, que publicó mucho con George Levinson, primero reporta la experiencia con 66 arterias comunes y carótidas, y básicamente 19 carótidas internas. Es verdaderamente envidiable. Solamente 10 se compusieron y tuvieron déficits neurológicos. En nuestra experiencia con arterias carótidas en el área civil, esto es verdaderamente envidiable. Nuestras figuras están por ahí. La primera guerra del Golfo Pérsico, lo que pasa es de que se dieron cuenta de que había que seguir manejando estos pacientes como en Vietnam. Entonces se dieron cuenta de que los cirujanos militares no recibían este tipo de atención. Yo fui parte, como cirujano joven, del primer grupo que creó el centro comunitario de todas las Fuerzas Armadas, que fue a Baylor, pero las Fuerzas Armadas no se hablan. Entonces yo traje y supervisé a las Fuerzas Navales en Los Ángeles y después a las Fuerzas del Army en Miami. La Fuerza Aérea todavía se entrena en Baltimore. Consecuentemente, eso fue el mejor avance. Sin embargo, en Irak y en Afganistán, ya yo había tenido la oportunidad de entrenar a muchos de estos cirujanos militares, los cuales han escrito mucho conmigo, y yo me he desplazado para supervisarlos en los diferentes teatros de combate. Este es el Hospital 212 de MASH. Aquí se demuestra que el uso de torniquetes ha aumentado básicamente. Por supuesto, el uso de chalecos antibalas ha disminuido el número de diferentes lesiones intracavitarias. Los helicópteros ya son diferentes. El Apache vuela muchísimo más rápido que el Huey, es mucho más grande y es mucho más confortable que el Huey. Aquí se demuestra las mismas ambulancias. Esta es una foto obtenida en Bagdad, en el arco de Saddam Hussein. Son las mismas ambulancias con mejor equipamiento. Esta es una de las camillas en las cuales nosotros estudiamos y diseñamos en Los Angeles County. El hospital es mucho mejor, ya con aire acondicionado. Y empezamos a ver las diferentes lesiones. Tuvimos bastantes lesiones, ya que los francotiradores se empezaban a concentrar en tratar de lesionar a estos soldados en la cara. Hubieron bastantes enucleaciones. Este es un civil, porque los cascos de Kevlar y los chalecos antibalas prevenían penetración. Esto también atendíamos a civiles. Estos son resultados de aparatos improvisados. Esta es una de las granadas propulsadas, la cual pude remover aún cuando estaba viva. Lo he hecho 2 veces y básicamente después hubo la parotomía. Esto es bastante peligroso. El otro caso fue ayudando a los militares en Bogotá, Colombia. Fragmentos en intestino delgado, aunque no se vean como una lesión de alta dificultad, puede, por supuesto, con el proceso séptico. Lesiones de área glútea, por supuesto, las lesiones de recto en Vietnam tuvieron una alta mortalidad hasta que después se practicó rutinariamente la colostomía y drenaje pélvico. También tiene muchísima mortalidad. Quemaduras, como soy cirujano de quemados, también tuvimos que atender. Lesiones que llegan tardías en civiles, que hay que hacer bastante debridamiento. Este es un paciente el cual pisó una mina, se demuestra el catéter de Foley, se desangró por lesiones arteriales y venosas de las ilíacas y fractura pélvica expuesta. Por supuesto, siempre en el área de combate tiene que tener tropas que te puedan proteger. Lo más rápido de todo es evacuar a estos pacientes. En Irak y en Afganistán no se hicieron muchísimas cirugías definitivas. Este es el impacto de una granada propulsada. No hay manera de, por supuesto, reconstruir vascularmente a este tipo de lesiones. Por eso se creó el programa de profesores de señoría y distinguidos en Landstuhl, Germany, un hospital de la Segunda Guerra Mundial. En el proceso de transporte, ¿no? Durante las diferentes guerras en Vietnam, tomaba 45 días. En las operaciones de Iraqi Freedom y Afganistán, en menos de 4 días ya ustedes los soldados recibían cuidado definitivo en Landstuhl, Germany. El vuelo de Irak era 6 horas y el de Afganistán 9. Estos salían a la hora del crepúsculo y aterrizaban a la 1 de la mañana, donde nosotros componíamos a estos soldados. También la evacuación
rápidamente. Estos soldados no se quedaban sino lo máximo una semana. Aquí también habían áreas de investigación de agentes biológicos. Yo pasé bastante tiempo en Alemania en estas faenas. El control de daños, un paciente que me pasaron que tenía fragmentos impalados en el corazón y por supuesto control de daños, se dejó el esternón abierto, lesiones hepáticas, etcétera, y lo cerramos definitivamente. Lo que sí hubieron es muchísimas amputaciones. Aquí el uso de estas esponjas, wound vac, ojo que yo no recibo ningún dinero de ninguna compañía. Aquí se demuestra, estos pacientes que llegaban así, con muchísimas lesiones, y lo más que tratamos de hacer es tratar de preservar tejidos blandos, porque el grupo de prótesis de Walter Reed Bethesda, absolutamente increíble, y las prótesis que existen, increíbles. Este es un paciente del cual tuvimos bastante problema, llegó con un shunt para hacer y cubrir este injerto. Ojo de que esto va hacia la mesa operatoria, una fijación externa, y esto básicamente pudimos salvar los muñones de este soldado. También hubieron muchísimas lesiones genitales. Es más, hay reportes acerca de esto. El uso de shunts, no solo arteriales y venosos, hacían que estos soldados nos llegaran a Landstuhl, Germany. White produjo un estudio seminal en la epidemiología, y aquí se puede ver de que hubo una serie de diferentes casos de trauma vascular. Muchos recibieron shunts y todos se pudieron reconstruir con venas safenas después de remover los shunts allá en Landstuhl, Germany, con una tasa de supervivencia de la extremidad de 92%. Muy importante también es saber que nuestros hermanos colombianos han estado enfrascados en una guerra no solo civil, sino contra las drogas. Yo he pasado muchísimo tiempo operando en el Hospital Militar Central de Colombia. Aquí se demuestra Dan Trunky y yo recibiendo medallas por valentía o idiotez, como él decía, con una quemada en la cara por haber ido. Hay muchas tropas norteamericanas, solo de que no hay nadie que sepa de que están allá, y nosotros pues contribuimos a ayudar a nuestros cirujanos colombianos militares, que son extremadamente consumados, excelentes cirujanos, y los he entrenado también. Este es un estudio que William Sánchez, el jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Militar de Colombia, mi amigo Corrado Marini y yo, vimos analizando las experiencias vasculares de esta contienda. Por supuesto, lo que se puede ver es de que improvised explosive devices, estos dispositivos improvisados, no es la mayoría, que todavía los cirujanos deben de saber operar, porque esto no es solo amputar. Esto es muy importante. Este estudio está pronto por salir en el Journal of Trauma. Otra vez, lo más importante era de que cuando analizamos la amputación, el mecanismo era independiente de los tres diferentes mecanismos de lesiones. Balazos, minas, etcétera. La tasa de mortalidad muy enviable, hay que reconocer a los colegas de Colombia, muy baja, 3.9%. Lo más importante es que nosotros pudimos validar de que esta tasa de amputación compara muy favorable con lo que se presenta en la literatura mundial. Lo más importante es que validamos el modelo que Norman Rich propuso para el manejo del trauma de arteria poplitea. Ahora, en este estudio que pronto aparece en Injury, el único estudio hay 5 estudios que examinan el tiempo de isquemia. El de nosotros es que se aproxima a las 6 horas con la más baja tasa de amputación, pero lo que propuso el Dr. Rich era intervención rápida, sin ningún tipo de estudio, reparar las venas popliteas, tratar de utilizar injertos de vena safena y rápidamente utilizar el uso de las fasciotomías. Pudimos comprobar de que este modelo sí funciona, por eso es la tasa tan baja de amputación. Se debe de evitar ligar la arteria poplitea, y por supuesto las lesiones más alto grado reciben amputaciones, y aquellas las cuales generalmente en el campo de batalla requieren el uso de PTFE o de conductos plásticos tienen las más altas. ¿Qué es lo que cae en el futuro? Técnicas endovasculares. Yo trabajé por mucho tiempo con Juan Carlos Parodi de Argentina, el creador de la cirugía endovascular, y básicamente él nunca pensó, y tratamos de desarrollar diferentes
instrumental, pero no se pudo. Los shunts son absolutamente primordial, ya que la vasta mayoría de jóvenes cirujanos militares no tienen este tipo de experiencia. Estos son 2 clínicas de las 4 de cirugía, surgical clinics de los Estados Unidos, en las cuales muchos de mis fellows participaron. Estas las escribimos con Dave Feliciano y Dave Hoyt, que es el actual director ejecutivo del American College of Surgeons. Aquí se representan 3 volúmenes que les publicamos a los europeos para el manejo del trauma vascular. Aquí hay una serie de diferentes libros míos y de colegas en los cuales básicamente siempre hay un muy fuerte componente en el manejo del trauma vascular, sobre todo en este único atlas que existe para el trauma y cirugía de agudos en el mercado. Norman Rich, Bob Hobson, con el cual también trabajé, él se dedicó al manejo del trauma arterial. Bob Hobson, masivas contribuciones en el manejo del trauma venoso. Y por supuesto, Basil Pruitt, otro de mis amigos y mentor como Dan Trunky, los 2 recientemente fallecidos. Basil Pruitt fue el que dirigió el programa de quemados en Vietnam. En conclusión, irónicamente, las guerras contemporáneas del siglo XX y XXI dieron nacimiento y desarrollo y avances en el campo de trauma vascular. Y es muy triste de que esta es la manera en la cual todos nosotros hemos tenido que avanzar el manejo del trauma vascular. Y como decía Sir William Osler, la técnica extraordinariamente delicada de sutura vascular es un arte adquirido solamente con mucha práctica. Es un capítulo en la historia de la cirugía en los cuales nuestros colegas quirúrgicos, y era compañero de William Holsted, deben de estar muy orgullosos. Varios de los honores militares que he recibido, banderas por mis contribuciones, mi presencia como miembro de la Orden Soberana Hospitalaria Militar de San Juan de Jerusalén, Rhodes en Malta, la única orden que todavía existe de las cruzadas. Estamos vigentes del año 1099 y hemos tenido hospitales en todas las zonas de combate. El último que tuvimos fue en Alepo, Siria. Y finalmente, pues para darle las gracias a todos y decirle de que la única cosa que producen las guerras es básicamente el avance de la ciencia, sobre todo la ciencia quirúrgica, y que desgraciadamente todavía no hemos podido entender que es mejor tener paz que guerra. He hecho esta presentación aproximadamente 1 hora y 2 minutos, ya que hubo una introducción de más de 5 minutos, así que estoy a tiempo. Y de nuevo agradecerle a todos mis colegas de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, la Sociedad Paraguaya de Cirugía del Trauma, a mi fellow Hugo Gómez, a los presidentes de ambas sociedades, y a todos los colegas, entre los cuales hay muchos de mis antiguos fellows, que es muy importante otra vez siempre ser humilde y dar las gracias por el privilegio de entrenar a las futuras generaciones. Muchas gracias, Juan. Excelente y detallada recopilación histórica de la evolución del trauma vascular a través de las guerras, que creo que fue la única parte, como dijiste, positiva y que podemos sacar de conclusión, digamos, de esas nefastas épocas, ¿verdad? Tenemos, Juan, unas cuantas preguntas, ¿verdad? Y quisiera transmitirte de los oyentes y de los participantes, ¿verdad? Una de ellas es, en vista de los diversos experimentos en los campos de concentración en Alemania, ¿qué impactos tuvieron dentro de toda esa revisión histórica que vos hiciste? Si esos adelantos o esas experiencias en campos de concentración tuvo algún efecto positivo dentro de la medicina o dentro de la cirugía actual. Que yo sepa, yo no tengo acceso a eso. También hubo un grupo, el grupo 781, que fue un centro de experimentación de los japoneses. Lo que ha salido ahí nunca, por lo menos yo nunca lo he visto. Sí sé de que hay un atlas muy bello de anatomía que fue hecho basado en las disecciones cadavéricas de personas que padecieron el Holocausto.
Yo no tengo información de nada de lo que se encontró de esta manera tan cruel en estas personas las cuales sufrieron estos experimentos. Perfecto, Juanito. Hay varios amigos de diferentes partes del mundo y sobre todo de Latinoamérica que te están enviando saludos. Y hay uno de ellos que especialmente te está haciendo una pregunta, que es Pablo Tolino, reconociendo, así como vos presentaste, que el concepto del REBOA ya se inició en los años 50, ¿verdad? Pero él quiere conocer un poquitito cuál es tu percepción actual de esa técnica en cuanto a su uso, su difusión y el futuro que tiene dentro de la cirugía vascular. Bueno, Pablo, todavía estoy esperando a que publiques nuestro capítulo de trauma cardíaco en tu libro. Me voy a morir y yo tengo como español y como cubano una longevidad. Pero bueno, saludos. Lo que pasa es de que hay muchos cirujanos que saltan inmediatamente a esta nueva tecnología. Nosotros lo hemos utilizado, yo he utilizado los catéteres de más grueso calibre. Esto nos llevaba a tener que explorar la femoral común, y la femoral común es una arteria que hay que tenerle sumo respeto y mucho más a la vena femoral común. Y ahora utilizamos los catéteres de Pryor. John Pryor fue uno de mis cirujanos al cual yo ayudé y le hice el mentorazgo. Él falleció en Afganistán. El catéter de REBOA funciona. Nosotros pensamos que para la zona 3 en sangramientos de fracturas pélvicas. Para trauma penetrante, básicamente nosotros que tenemos harta experiencia lo hemos utilizado y es mucho más rápido tratar de localizar el sangrado. Un caso muy interesante de un señor que tuvo una pancreatodonectomía, después se empezó a sangrar después de 3 años, lo operaron en 2 universidades, en la Universidad de Nebraska, finalmente recibido a Creighton University, angiografías van y vienen, lo desconectaron y esencialmente lo llevaron a tratar de reconectarlo. Ya el tipo había consumido más de 221 unidades de sangre y los cirujanos generales y hepatobiliares nos llamaron. Como yo en ese entonces tenía la tercera operación de la rodilla, me demoré un poquito en llegar y habían puesto un catéter de REBOA. La exploración tuve que reparar primariamente una fístula arteriovenosa que se había creado de la arteria de la aorta suprarrenal con la vena cava suprarrenal. Ojo que después le hicimos una angiografía, el paciente sobrevivió, se pudo marchar a la casa y terminó pereciendo un año después. Y pudimos ver que los reparos estaban bien, pero a pesar de que eso no era muy dificultoso, como que más o menos identifiqué la porción número 2 y 3 de la mesentérica superior y todo estuvo bien, pero no sé cuánto nos ayudó. Entonces lo que pasa es de que hay jóvenes que no tienen esta experiencia, entre ellos un cirujano israelita que me ha abordado varias veces, un muy buen tipo, Tal Horror, que ahora reside en Suecia, y algunos de mis antiguos fellows como Joe DuBose, que piensan de que con este catéter básicamente se puede componer todo. Y verdaderamente no es así. Es un adjunto, es una técnica adjunta. Y lo que ha pasado es que hay tantas diferentes publicaciones ahora, porque muchos cirujanos ahora, si ustedes están en LinkedIn, anuncian todos los estudios que han publicado. Y se pueden ver esos estudios, no están, como tú sabes, Hugo, que has publicado muchísimo con nosotros en revistas de alta envergadura, publican en revistas de acceso abierto. Sirve como adjunto para la zona 3, no, la zona pélvica, esto no se puede utilizar. Hay casos pero cuando usted analiza el registro de la Asociación Norteamericana de Cirugía del Trauma, del cual yo participo, se llama The Proven Vascular Registry, los resultados son inconclusos. Parte de la problemática es que cuando uno pinza una aorta torácica, como bien tú sabes, 15 minutos. Sin embargo, han dejado estos balones y recientemente acabo de revisar 2 estudios, no lo voy a decir para qué revistas, los cuales fueron rechazados porque la tasa es muy alta, ¿no? de complicaciones, sobre todo del fallo renal. Es más,
hay un estudio multidisciplinario publicado de Colombia y de varios otros de la misma sociedad, y básicamente hay gente que han puesto catéteres de reboa en una vena cava. Nosotros no pensamos de que eso es bueno, y como tú sabes, es muy dificultoso publicar en revistas de alta envergadura. Así que para el doctor Ottolino, un fuerte saludo, sé que está haciendo muy buena faena ahí en Chile, pero es un balón que se debe utilizar de acuerdo a las indicaciones locales. Nosotros lo tenemos, sin embargo, podemos conseguir angiografía, y esto no lo puede conseguir muchas personas, en menos de 30 minutos. Esto es parte de nuestros protocolos. Para las fracturas de pelvis, absolutamente sí, yo creo que vale la pena. Para el resto, todavía estamos en ver. Y como ya le dije, es muy dificultoso hacer ciencia. Una pregunta, me tomo el atrevimiento de hacer una pregunta personal, Juan, en vista de varias conferencias que estuve escuchando en este tiempo, y no solamente conferencias, sino presentación de casos, ¿verdad? Porque esta pandemia, si algo vino bueno para la medicina, es unirnos a través de estos seminarios online y poder comentar de casos interesantes. Y en varios de ellos, varias de las preguntas eran, en el caso del control de daño, gestos vasculares en control de daño a nivel abdominal, ¿verdad? Siempre existe la pregunta de cuáles son las venas, los vasos arteriales y venosos que no se pueden ligar dentro del contexto de un control de daño, y en el cual nosotros tenemos que optar por categóricamente hacer un shunt o hacer alguna otra maniobra de seguir controlando el sangrado a través de suturas, ¿verdad? Así que queremos tener tu opinión, porque yo sé que publicaste varios artículos e inclusive capítulos del libro sobre lesiones vasculares abdominales. Bueno, nuestra serie, a pesar de que mi gran amigo Feliciano siempre me lo echa en cara, de traumatismo abdominovasculares, en la cual tu nombre aparece, son 302 casos, 504 pacientes, es la más grande que existe. Entonces, lo más importante es lo siguiente. Esto del uso de control de daños fue una fase en la cual se describió por el grupo de Filadelfia, y ese es un estudio que, si uno lo ve, es basado en 24 pacientes. Nuestro estudio, en el cual tu nombre también aparece, que es exsanguinación, factores predicientes de mortalidad y las guías para la institución de control de daños, que es una serie en 548 de estos pacientes, demuestra lo siguiente. El control de daños se ha sobreutilizado. Hay una serie de diferentes guías fisiológicas, pero esto no es la pregunta. La pregunta principal, ¿qué vasos se pueden ligar? La vena cava infrarrenal se puede ligar. Las venas ilíacas se pueden ligar. La mesentérica inferior se puede ligar. Se puede ligar la arteria mesentérica superior en su primer segmento. Ojo, de que las colaterales son problemáticas en la presencia de mucha vasoconstricción tan profunda. Y como tú sabes, nosotros publicamos la serie más grande de traumatismo de arterias mesentéricas superiores, y no solo eso, el estudio multiinstitucional del Colegio Americano de Cirujanos con 250. Y es muy importante saber de que los vasos hay que tratar de repararlos. Arteria esplénica, por supuesto, se puede ligar, se extirpa. Arterias renales, no recomiendo, ¿no? Aunque hay hasta cierto punto pequeña colateralización, se ligan solamente en anticipación de extirpación. También vi otra pregunta, el uso de torniquetes intermitentemente. Nosotros no pensamos que eso lo que crea es una lesión de reperfusión. Esto se vio clásicamente con el despinzamiento de las estructuras en la porta hepática, la maniobra de Pringle, cuando se pinza y se despinza, hay lesiones de reperfusión. Ahí vi otra pregunta, y yo no soy muy ducho y le pido encarecidas excusas a los colegas que han hecho estas preguntas, que a lo mejor yo no he podido identificar. Una dice,
Quisiera conocer de manera rápida la experiencia de las lesiones de arteria carótida interna dentro de las lesiones vasculares del cuello. Hemos publicado una serie de estas y ahora está pendiente no solo nuestra experiencia con 102 arterias carótidas en el Journal Vascular y el uso de shunts. Básicamente el polígono de Willis no está completo, sino solamente en 20%. La arteria carótida común, si uno puede operarla rápidamente, generalmente no necesariamente necesita shunts, pero es importante ver si hay ¿cómo se dice? Un flujo en retrógrado a través del muñón de la arteria carótida común. De la interna es mucho más problemática. Revisamos 825 lesiones de trauma de arteria carótida, hicimos un análisis y sí se pudo ver que hay ¿cómo se puede decir? Una tendencia a de que el uso de los shunts mejoran la perfusión. Lo más importante es reparar estas arterias si es necesario, pero como esto no se puede hacer de una manera prospectiva o aún retrospectiva en un solo centro, esas fueron las conclusiones y hasta ahora pidieron pequeñas revisiones y vamos a ver si pasa. Si hay lesiones de arteria carótida interna, si se puede colocar un shunt perfectamente bien. Vi que había aparecido una pregunta de Pablo, si está presente, quizás la pueda hacer, porque salió muy rápido. Juan, antes de que pase, en ese mismo tema de la arteria carótida, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión del manejo actual de restablecer o no restablecer el tránsito, o sea, el flujo vascular en una arteria carótida ocluida? Dependiendo, se hablaba de 6 horas, de 8 horas. Yo me acuerdo de ese muchacho joven en Los Ángeles que tuvo una embolia del proyectil en la carótida y que le operaste en cuestión de 3 horas y después... La intervención tomó 11 minutos 14 segundos y le sacamos el proyectil, pero ya él lo que tenía una lesión de repercusión y un masivo edema intracraniano y fue imposible, a pesar de utilizar Mannitol, ponerle un catéter intraventricular y todo. Él falleció. Nosotros lo recibimos a él muy tarde, pero en todos modos intentamos. Arterias carótidas se deben de reparar si es posible, de todo momento, de acuerdo a la estratificación de la presentación neurológica. Muy bien. Había una pregunta en el contexto de una lesión vascular en lugares aislados, en lugares remotos, ¿verdad? El uso de shunt vasculares, ¿verdad? Pero en medios de muy bajo recurso, porque, por decirte, acá en Paraguay se maneja ese concepto, pero encontrar un shunt vascular en zonas remotas es imposible. Entonces, ¿qué propuesta tenés, qué experiencia tenés de usar? Eso lo he utilizado. Argyle shunts se encuentran donde quiera, pero un tubo de venoclisis. Hay gente que habla, no, que podemos poner todos los shunts habidos y por haber, pero básicamente es más fácil decirlo que hacerlo. Y hay que tener cuidado para que no se levante el endotelio y se cree una posible, ¿cómo te puedo decir?, daño endotelial que después llega a la trombosis. Sí. Bueno, yo creo, Juan, fue una excelente presentación, una dinámica muy interesante. Te comento, Juan, que tuvimos 230, 235 participantes aquí y 50, 60 en Facebook, así que son 300 panelistas, o sea, perdón, 300 participantes que estuvieron ahí. Daniel Maffei, uno de tus fellows preferidos. Tú y él fueron los primeros. Entonces, el interés queda pendiente y como habíamos hablado en privado, ¿verdad? Yo me comprometo a volver a organizar contigo algún otro tema que pueda ser de interés y yo sé que tu tiempo es oro, pero que siempre estás dispuesto
sobre todo para nosotros los de menores recursos, ¿verdad? Para compartir tus conocimientos, Juan. Sí, aquí estoy tratando de ver porque siguen poniendo diferentes comentarios de Argentina, Nicaragua, Ecuador, parece que de España también. Sí, así que estuvo Newton Jean Di Mori de Brasil también. Sí. Hay mucha gente que estuvo enganchada y bueno, en honor al tiempo, yo sé que tenés otra cosa, como nos dijiste, así que una vez más agradecer a Walter Villalba en representación de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, a Carlos Chirico de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma, a Diosnel que nos ayudó en la parte académica, ¿verdad? Y Carlos, que es el encargado de toda la parte logística y de el software y la preparación de de toda esta excelente conferencia, Juan, te agradezco. Pues con mucho gusto. Si quieres, le puedes pasar mi correo electrónico de la universidad para alguna pregunta, algún contacto. Y bueno, pues con mucho gusto, encantado. Y también, por supuesto, con el favor de Dios, acepto la invitación para ir en algún momento u otro allá a Paraguay de nuevo, y a la Sociedad Paraguaya de Cirugía y a la Sociedad Paraguaya de Cirugía del Trauma, y compartir las cosas, las pocas cosas que hemos podido lograr. Y bueno, esténse atentos a Carlos Waties también, acabo de ver, que ha mandado mensaje, y un saludo para Carlitos y Osnel. Y esténse atentos ahora que ya tenemos 40% hecho de la 7ª edición de nuestro libro de Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. El doctor Frankie falleció y ahora lo está haciendo conmigo Wayne Meredith, que entra ahora a fungir como presidente del American College of Surgeons. Así que seguimos tratando de seguir avanzando algo de ciencia. Gracias, Juan. Te paso la palabra a William y a Carlos si es que quieren cerrar, por favor, esta plenaria, esta conferencia. Doctor Carlos Chirico, ¿algunas palabras del cierre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma? Realmente un honor escucharle al doctor Asensio. Una excelente exposición realmente. Vamos a tenerle próximamente, si Dios quiere, por este medio, y cuando se pueda, vamos a tratar de tenerle presencialmente acá en nuestro país. Quiero agradecer también a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por la posibilidad que nos da de poder presentar un webinar con personas como el doctor Asensio, de una trayectoria enorme, de la que seguramente todos leímos artículos y ahora le tenemos hablando en vivo para nosotros. Y quiero agradecer también al doctor Hugo Gómez por aceptar la coordinación de este evento. Muchas gracias a todos. Saludos a Dani Maffei, que con Hugo fueron, ya no le voy a decir cuántos años atrás, porque Hugo se ve bastante joven todavía. Dani Maffei, que fue cirujano de los presidentes de Argentina y gran académico, y todos mis fellows, a los cuales no pude ver porque pasan muy rápido para mí y se ve, ¿no? Y pues bueno, mi correo electrónico es mi nombre, es Juan Asensio, ASENSIO, @creightonuniversity.edu, y con mucho gusto estamos como siempre al servicio. Y un fuerte abrazo a todos mis hermanos latinoamericanos, y que sigan adelante. Doctor Juan Asensio, muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, el cual mencionó antes del inicio, que es miembro honorario de nuestra sociedad. Muy buena exposición, excelente, un honor para nosotros. Todavía recuerdo hace muchos años cuando lo escuché en el Congreso Argentino de Cirugía, un excelente conferencista, de eso que te impacta realmente al escucharlo. Y bueno, nada más que agradecer su tiempo y que comparta sus experiencias con nosotros. Agradecer una vez más a la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma, a todos los participantes. Y quiero invitarles a responder una encuesta de la Sociedad Paraguaya de Cirugía sobre los
los temas que podemos tratar en siguientes reuniones. Eso va a ser útil para nosotros para seguir mejorando. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Si alguien ha pasado, por favor, si ustedes que son los bravos en la computación pueden poner mi correo electrónico. Hay personas que quieren saberlo y bueno, pues con mucho gusto. Saludos a todos, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por el honor de estar ahí con ustedes y siempre dispuesto a compartir lo poco que sabemos para que, pues, si alguno de estos conocimientos que se transmiten hoy en día ayudan a salvar la vida de algún paciente en todo el mundo y de todo cualquier hermano latinoamericano, pues entonces yo creo que todos estos esfuerzos nunca han sido en vano. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.